hora médico, ¿ya? ¿Y para qué sirve estos indicadores? Primero, para el uso racionalizado de los recursos, para evaluar si los trabajadores cumplen o no cumplen con sus funciones, ¿no? Y cómo veo esto con la productividad. Por ejemplo, imaginémonos que Ian es un médico, no sé, ginecólogo en un centro materno-infantil 1-4 y yo tengo que sacar su producción. ¿Cómo veo su producción? Con el reporte 40. Entro a la plataforma de indicadores y busco el reporte 40, ¿ya? Yo sé que indicador es un poquito tedioso, pero vamos a hacerlo lo más fluido posible. Al final de la clase les voy a poner un examen que es más o menos como el que va a venir. No hagan captura de pantalla ni nada por el estilo. Se los voy a agradecer, pero es para que vean cómo está. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ustedes saben cuántos pacientes debe atender un médico general por hora? 4. ¿Ya? Son 15 minutos en el caso que el paciente sea nuevo. Y si es continuador, 10 minutos. En el caso de los psiquiatras, se llevan hasta 1 hora. Cuando hablamos de promedio de permanencia, estamos usando ¿qué? El uso de la cama. Por ejemplo, en el Centro Materno Infantil Virgen del Carmen tenemos un promedio de 10 partos al mes. Imagínense, tenemos 8 camas, esas camas se mueven muy poco, ¿ya? Aquí todos son tasas en la que yo les voy a preguntar, por ejemplo, cuántos, si tengo 10 pacientes ingresados y de los cuales 6 han salido, ¿cuánto tiempo de cama tengo? Ahora, ¿a qué le llamamos indicador de desempeño? El indicador de desempeño está dado por una norma, por un decreto legislativo, el 1153, que lo tienen acá, pregunta de examen. Pregunta de examen. ¿Qué es este decreto legislativo? ¿Qué aplica? ¿Y para qué sirve? ¿Y qué cosas voy a lograr yo como proveedor del Estado con este beneficio del decreto legislativo 1153? ¿Para qué sirve? Por ejemplo, con la 1153 yo digo, miren, señores médicos, jefes de establecimiento, yo los voy a ustedes a evaluar por número de niños vacunados, niños con vacunas completas hasta los 4 años, niños con crecimiento y desarrollo, y por cada pauta, ¿no? Ustedes tienen que llegar a una meta que es aproximadamente entre el 70 y el 80% de esa meta. Producto del alcanzar esta meta, ustedes tienen una bonificación anual que corresponde al año 2025. En este año 26 me van a pagar a mí lo que se ha producido en el 2025. ¿Cuánto logró Virgen del Carmen? No mucho, 70% de los indicadores, mientras que otros establecimientos llegaban al 80, 85, 90, 100. Y eso va a depender mucho de la población que tengamos. Por ejemplo, no es lo mismo que yo logre mis metas en una población urbanizada, con edificios, con administradores, qué sé yo, equipos de administración por edificio, que me vaya a un cerro. En un cerro yo voy a tener gente que me va a abrir las puertas, me va a dejar vacunar a sus niños. En cambio, en las zonas urbanizadas hay mucha gente que simplemente no te abre y si te abre te dice, tienes seguro particular, no te necesito. Hoy con la inseguridad ciudadana, pues lastimosamente esto se da, ¿no? Entonces, este decreto, ¿qué cosa va a establecer? La compensación económica. Cuando hablamos esta convención económica, APS es atención primaria de salud, guardias comunitarias, que es en la zona rural, y el bono de desempeño. Todo eso, ¿gracias a qué? A la 1153. ¿Ya? Entonces, el Ministerio de Salud, ¿con quién va a coordinar directamente? Con la DIRIS, en este caso la DIRIS Lima Sur, y se evalúan los desempeños. En el caso de un hospital, yo voy a tener desempeños como gasto. Por ejemplo, el hospital tiene que gastar en equipamiento, en insumos reactivos, contratación de personal. Por ejemplo, si tengo pacientes con diálisis renal, debo mover esas camas o esos sillones de diálisis. Si tengo pacientes oncológicos, los mismos. ¿Qué va a evaluar? La cobertura, si llego o no llego a la meta, la calidad con que se trata al paciente y el resultado. ¿Qué tengo como resultado? Por ejemplo, si yo tengo 20 pacientes con tuberculosis, ¿cuál es mi indicador?
que no tenga abandonos. Para eso yo tengo un médico, una enfermera, una técnica que debe hacer seguimiento domiciliario a este paciente para que no me abandone el tratamiento. ¿Ya? Ese indicador de desempeño me va a medir de todo, me va a medir desde niños, gestantes, adolescentes para prevenir la anemia, ¿no? Y cada uno de ellos va a tener su indicador. Por ejemplo, recién nacidos con BCG y hepatitis. Hay muchos niños que nacen en clínica y en la clínica que le ponen la BCG, pero la norma dice, si tú tienes un recién nacido, a este recién nacido le tienes que poner hepatitis B. Y para mí, como entidad del Estado, yo pierdo a ese paciente. Por ende, pierdo el indicador. En caso de las gestantes deben ser captadas el primer trimestre de embarazo. ¿Qué significa? Que la gestante debe ser atendida, captada, dentro de las 12 semanas. Si llevo a la 13ª, ya sirve. ¿Por qué? Porque esta paciente de primer control prenatal, yo voy a tener bacteriuria, HIV, RPR, antígeno australiano, le voy a dar este ácido fólico. Es toda una batería que se pierde y por ende no se llega a la meta. En ese indicador de desempeño también voy a tener lo que es referencia y contrarreferencia. Aquí hablamos de las vacunas, también voy a tener referencia y contrarreferencia. Por ejemplo, en este indicador de desempeño, cuando hablamos de tuberculosis, todo aquel menor de 15 años debe recibir isoniazida. Cuando no se logra, ahí viene el problema. Cuando hablamos de indicadores de salud, ¿cuáles son? Estos son los que han aprendido ustedes en toda la carrera. Tenemos los demográficos, tasa de natalidad, mortalidad, fecundidad. No se olviden que hay algunas tasas que es por 1000, por 10.000 y por 100.000 y el examen va a venir así, ¿ya? Por ejemplo, recursos médicos por 1000 habitantes. Hoy en día creo que esta brecha se ha cortado, ya que tenemos médicos hasta para regalar. Tanto es así que el Estado ha sacado el Congreso ha sacado una nueva ley para que los médicos tengan su RNE por competencias. Significa, si yo médico general vengo trabajando hace 6 años en pediatría, tranquilamente doy un examen de suficiencia y puedo obtener el RNE como médico pediatra. Esto de acá, esta brecha que tenemos entre enfermeras por 10.000, o sea, si ustedes dicen, ya, tenemos mucho médico, claro, tenemos mucho médico en Lima, vayan a Huancavelica, vayan al Cusco, vayan a Ayacucho, eso de acá no es real. Por ejemplo, los recursos médicos por cada 10.000 habitantes. Enfermeras, igual. Obstetrices, odontólogos, camas hospitalarias por 1.000 habitantes. Disponibilidad de medicamentos. ¿Hay disponibilidad? No. Por ejemplo, en mi establecimiento no hay cefadroxil. Tampoco tengo poligilina. ¿Para qué me sirve el cefadroxilo? Para infecciones. Poligilina, si tengo un shock hipovolémico, una clave roja, tengo que usar poligilina, que es albúmina. Y en lo que respecta a equipamiento médico, cuanto más lejos de la ciudad estoy, más difícil va a ser que tenga. El acceso a los servicios, no hablamos solamente de acceso físico, sino acceso a medicamentos, al profesional capacitado. Las coberturas de aseguramiento, el 78% de la población ya cuenta con seguro del SIS. La distancia del establecimiento de salud en Lima es cerquísima. Toman un micro, toman una moto y ya llegaron. Pero en la sierra, en los caseríos, en los distritos, no hay. Consulta médica anual. ¿Qué significa? Nosotros contamos con una estrategia que se llama no transmisibles. No transmisibles. Esta de acá de las no transmisibles es para ver diabetes, hipertensión, diabetes, hipertensión y síndrome metabólico. ¿Qué cosa me va a medir? Los partos institucionales. Felizmente hoy en día cada vez hay más partos dentro de la institución. El control prenatal es óptimo cuando la paciente tiene más de 6 controles prenatales. Cuando hablamos de coberturas de intervención como vacunas, crecimientos, estas deben ser al 100%. Aquí, tenemos un ejemplo de la tasa de fecundidad y mortalidad.
cómo ha ido avanzando con el tiempo y la esperanza de vida. Antes la gente se moría a los 68, subió a los 74 y hoy en día podemos vivir hasta 82 años. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Sí? ¿No?